os voy a introducir el tema de este bien de interés cultural o pozo minero, que es el primero que se declaró en España. Y bueno, a partir de una larga historia que normalmente para intervenir en un edificio de este interés necesitamos una síntesis histórica. Y bueno, os voy a tratar de contextualizar. Tengo una nota escrita que os la voy a leer. Creo que será útil para luego empezar a justificar y a describir por qué, con qué nos hemos encontrado y cómo hemos actuado sobre él, ¿no? El Valle de Turón, para el que no lo conozca, pues es un valle lateral del principal del río Caudal, en Mieres, de unos 15 kilómetros de largo por unos 5 kilómetros de ancho, con dos laderas muy acusadas y con alturas montañosas importantes, ¿no? En cuanto a cómo empezó la minería en este lugar, pues siempre las labores mineras en el territorio de las cuencas centrales asturianas comenzaba con la denominada minería de montaña, atacando las vetas ubicadas al interior de las laderas y por encima de los fondos de los valles, tal como es el caso del valle del río Turón. La extracción se producía mediante socavones o bocaminas, de las que este valle llegó a tener más de 400. El transporte del carbón y el desplazamiento de los mineros se llevaba a cabo mediante trincheras con tramos horizontales de vías, ya dentro de las propias galerías, pero también al exterior, y con planos inclinados, que suponían un sistema de escalonamiento y descenso hacia el fondo del valle, como vagonetas con una especie de plano inclinado que tiraban con un motor que los levantaba o los dejaba caer. Una red ferroviaria después interior, a modo de metro minero, de unos 15 kilómetros, recorría el valle hasta un punto logístico central, que en este caso del Valle de Turón es la Cuadriella, donde se ubicó en su momento el lavadero central, un lavadero que, por cierto, se derribó en los años 90 para crear allí una especie de parque empresarial, y al final nos hemos quedado sin lavadero y sin parque empresarial, en la época del amigo Álvarez Cascos. Cosas que, en fin, a lo largo del tiempo y todavía al día de hoy se van a seguir produciendo estas pérdidas de nuestro patrimonio histórico-industrial, por cierto, de gran importancia. Bien, desde ese lavadero central, el carbón pues lo lavaban y, en fin, y según el grano, según los áridos, según el tamaño, pues se organizaba el producto comercial, ¿no? Y entonces, en este caso, se montó un ferrocarril de 90 kilómetros hasta San Esteban de Pravia, de ancho vía estrecha, que transportaría el carbón ya en el formato comercial que os estoy comentando, hasta Bilbao fundamentalmente, entre otros destinos, y por barco. O sea, todo esto es un auténtico sistema de transporte que asemeja las empresas mineras. A veces yo me lo he planteado esto más a una empresa de logística de las actuales, con modos de transporte distintos, al menos en una parte importante de su actividad. Obviamente, la más importante es la de extracción. Si no hay carbón, no hay transporte tampoco. Cuando se agotaban las vetas situadas en estas laderas, se abordaba la minería de extracción vertical o de pozo, lo que suponía calar las cañas de los mismos hasta alcanzar profundidades, en algunos casos en torno a los 500 metros, labor en la que podían emplear hasta 10 años. Estoy tratando de contextualizar las cuestiones de escala y de tiempo, ¿no? De timing. En el caso que nos ocupa, existen varios socavones antecedentes del pozo vertical y su campus minero, en una cota ya muy cercana al curso fluvial del río Turón. De ellos cabe destacar el de la Revaldana, recuperado recientemente por la sección de Arqueología Industrial de la Asociación Santa Bárbara de Mieres, en régimen de sextaferia voluntariado durante 2 años. Este preámbulo nos sitúa en la década de los años 10 del siglo XX y en un escenario prebélico de la Primera Guerra Mundial, lo que impulsó enormemente a la minería asturiana al cerrarse la producción de las naciones clásicas de Centro Europa, así como el transporte del material o del mineral. Este fenómeno volvió a repetirse con otras causas concatenadas en los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil en España. En este último acontecimiento y la demanda de materias primas para la reconstrucción del país y su progresiva industrialización, estará una segunda época dorada de la minería del carbón de Asturias. Así pues, este contexto histórico nos llevará a explicar qué bien patrimonial, con qué bien nos encontramos, básicamente con 2 etapas constructivas. Y cabe ya señalar que estas explotaciones mineras solían disponer de 2 pozos, el principal y el auxiliar, con una especialización funcional.
El primero se utilizaba para el movimiento del carbón y de los mineros, que compartían vagonetas y jaulas. El segundo, como vía de escape, por seguridad en caso de accidente, y también para introducir madera y hierro para las entibaciones de las galerías y sacar el escombro o ganga. Bien, esto sería la manera de contextualizar este, digamos, conjunto industrial. En realidad, hasta el día de hoy, desde 1913, que es cuando arranca el proyecto del pozo minero de la Revaldana, hasta el día de hoy, 2024, se pueden distinguir como tres épocas. Una primera, entre 1913 y 1928, en la que hay un proyecto. En el 18 se había profundizado ya parte de las dos cañas del pozo principal y del pozo auxiliar, bajando hasta 118 metros en el principal y 65 en el auxiliar, y en 1926 comienza la explotación del carbón. Luego, en la década de los 30, como sabéis, hubo dos ámbitos bélicos. Una fue la Revolución del 34 y otra la Guerra Civil del 36 al 39, en que prácticamente estuvo paralizada la actividad durante todos esos 10 años. A partir de 1939 se retoman las actividades y se profundiza el pozo auxiliar hasta 200 metros de profundidad. Y en 1956 se autoriza la reprofundización general. Estamos hablando, como os he comentado hace un rato, de un momento en el que hay una gran demanda de materias primas en el país, ¿no? Y Asturias, en ese aspecto, tiene la suerte de tener una gran concentración de minería de carbón, energética, etcétera, y por lo tanto, pues estamos en la cresta de la ola. Luego ya veis dónde nos hemos ido, ¿no? Entonces, bueno, ese momento supone, en el caso del Castillete y del pozo principal, bajar hasta 550 metros de profundidad, que se dice pronto. Y en 1967 se profundiza el auxiliar hasta 325. Durante todo este periodo se corrige la atomización de concesiones mineras desplegadas por el valle, que eran muy pequeñitas todas, o en fin, de empresarios locales, mediante su fusión en la compañía Ulleras de Turón, sociedad anónima, participada al 100% por Altos Hornos de Vizcaya. Altos Hornos de Vizcaya compró todas las minas, pues lógicamente para garantizarse el suministro de carbón para los hornos altos. Y yo, por cierto, Ulleras de Turón llegó a ser la cuarta productora de carbón de hulla de España, ¿no? En 1968, en este año, Ulleras de Turón se integra en UNOSA. Y en 1990, se ciña más cerca de donde estamos, se diseña el plan de cierre de explotaciones de UNOSA, y en 1994 se cierra la explotación del pozo, el pozu, como ahora se le está llamando ya. A partir de ahí puede hablarse de la etapa actual, que va desde el 2001 al 2024, que podemos llamar de posminería, como el propio grupo UNOSA denomina, en la que UNOSA toma la iniciativa de diversificación de actividades, entre ellas la de tutela y recuperación de sus infraestructuras mineras, patrimonio industrial de gran valor e importancia sociocultural. Y también es cierto que emerge la conciencia de Estado y de la sociedad de que este patrimonio debe ser protegido y puesto en valor. Entonces, entramos en este tercer periodo, en el que hay un hecho muy importante en el año 2001, que el Ministerio de Cultura, el Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas, que ya tenían transferidas las competencias en patrimonio cultural, genera el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, tutelado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es una subdirección general del Ministerio de Cultura. En el 2003, yo había estado en un foro en el Escorial que había organizado el Instituto, y allí estuvimos una semana y conocimos un montón de expertos, etcétera, y bueno, yo tuve la suerte de estar cerca del equipo dirigente y bueno, les debí de caer bien en su momento y dijeron, bueno, en Asturias vamos a encargar algo y vamos que lo haga José Ramón, que tiene que ser una persona de confianza. Digo, bueno, pues yo traté de responder, obviamente, y en fin, se ve que no lo debí de hacer del todo mal. En el año 2003, en ese plan nacional, había tres sitios industriales seleccionados entre 49 dentro de ese plan nacional. Uno era el Pozo Santa Bárbara y el otro era la fábrica del gas de Oviedo y luego el Salto de Grandas de Salive. Uno de los requisitos para estar en ese grupo, dos requisitos, era que estuviese declarado bien de interés cultural para poder actuar en él y que fuera de propiedad pública. Y en ese aspecto la fábrica del gas de Oviedo, como estaba todavía en manos de Hidroeléctrica del Cantábrico, pues bueno, se cayó del plan. En el 2003, en ese
me encargó el instituto un estudio previo al plan director del Valle del Río Turón, que luego, como consecuencia de sus conclusiones, se convertiría en un paisaje industrial, que es una de las tipologías que están contempladas en el Plan Nacional. Entre las conclusiones también planteábamos que habría que seleccionar el recurso principal de todo el valle, que era este pozo minero, Santa Bárbara, que por importancia, dimensión, etcétera, lo justificaba para empezar esa especie de plan de actuación global en todo el valle, en ese paisaje industrial, empezando por el Pozo Santa Bárbara. Entonces yo propuse que se desarrollara un plan director que redactó una compañera nuestra, María Victoria Sánchez de León, y bueno, en ese contexto, en aquella época estábamos vinculados también a la Fundación Docomomo, los distintos colegios de arquitectos de España. A mí me tocó con nuestro colega Ignacio Alonso, que estaba de jefe de servicio de Patrimonio Cultural, dirigir un grupo de expertos, de arquitectos, historiadores, que fue la redacción del registro industrial de la Fundación Docomomo en Asturias, y entre ellos pues entró esta pieza con todos los honores, ¿no? Al llegar al 2005, después de ese plan director, en el 2010 se declara bien de interés cultural, requisito previo, como os comenté hace un rato, para poder actuar en él. El hecho de estar dentro del Plan Nacional, el Estado, a través de la Administración Central, se comprometía a iniciar su proceso de planificación y al menos una fase de intervención, que es lo que finalmente se ha producido en este caso, pero bueno, con un tiempo bastante dilatado. En el 2010 se licita el proyecto de rehabilitación parcial con 1 millón de euros y bueno, me lo adjudican a mí, yo lo desarrollo y después se licita 5 años después. Luego haré algunas reflexiones sobre estos particulares respecto a la lentitud con la que se funciona en España, ¿no? O la discontinuidad sincopada, ¿no? En el 2015 se terminan las obras después de un año de obra, 2014-2015, y volvemos a parar otra vez, y solo en el 2021 el Ayuntamiento de Mieres, a través de la Concejalía de Cultura, plantea una utilización por cesión de UNOSA de las instalaciones durante 50 años, un programa cultural que lo convierte de alguna forma en el Centro Cultural Pozu de Santa Bárbara, en el que ya se han desarrollado, por cierto, 4 intervenciones o performances de arte contemporáneo, que tenemos unos enlaces ahí y que intentaremos al final a ver si los podemos poner. En ese contexto de 2021, en el 2023, más recientemente ya, y como preparando una segunda fase de obras que está en camino, el Principado decide ampliar el recinto o el ámbito del BIC, incorporando el economato, que se había quedado fuera por razones en su momento vinculadas a la propiedad, porque era del grupo UNOSA y no tenía un uso previsto, y por lo tanto ahora sí se ha llegado a la conclusión por parte del ayuntamiento, sobre todo, que va a ser quien va a dirigir la locomotora de este asunto, pues que es un lugar interesante y por lo tanto se ha ampliado el BIC, y de alguna manera eso permite que la fase de obras que venga vía Instituto de Patrimonio Cultural, para el que el ministro de Cultura, que ha estado recientemente aquí, ha comprometido 1.100.000 euros, pues bueno, pueda de alguna manera incorporar el economato también. Entonces, ahora estamos en el 2024, en esa fase, pliego de condiciones técnicas, etcétera, para licitar el proyecto, y supongo que el año que viene, si todo va bien, en el año 2025 se abordaría una nueva fase de obras. No sé si esa fase de obras va a permitir terminar todo lo que hay previsto, porque cuando os he comentado que el 1 millón de euros, como sabéis, si le quitamos el IVA, le quitamos el beneficio industrial y los gastos generales, lo que realmente se ha gastado aquí, y ahora os diré en dónde, no pasó de 600 y pico mil euros, es decir, los antiguos 100 millones de pesetas, que bueno, en un edificio un conjunto tan grande como este, es que casi no se nota, ¿no? Lo voy a explicar un poco más tarde, pero ya por ir directamente en un atajo, actuamos, lo que estáis viendo en esta fotografía, el edificio central es la sala de compresores con esas 2 torres, hay 2 castilletes, el salón, el pabellón de cargue en el que está inserto el castillete principal,
y que es el que protege de alguna forma la entrada y salida de la mina. Y luego el otro edificio que hay más al fondo es la máquina de extracción del edificio principal, en la versión más moderna de la segunda época, del año 60. El otro edificio que hay amarillo ahí al fondo es un pabellón de servicios más contemporáneo, y aunque no se ve por este primer plano de árboles, hay otro edificio muy similar al del pozo principal aquí a la derecha, que lo veremos más adelante en otras fotografías, y que es el que tiene la máquina de extracción del auxiliar. Bueno, visto lo que hemos comentado, para que os hagáis una idea, este es un pequeño esquema de cuál es el perímetro con su entorno de protección. Esto lo planteamos nosotros en su momento. Yo no he visto el plano definitivo del decreto del Principado, está recogido en el BOPA y en el BOE, y supongo que con pequeños matices será algo parecido. Como veis en ese dibujito, en ese polígono verde, hay un retallo entre el rojo y el verde con una planta de color gris como rectangular. Ese es el economato, que ahora este recinto o entorno ha sido modificado, y a veces se confunde, por cierto, la delimitación del BIC con la delimitación de su entorno. Son dos cosas distintas, ¿no? Como es lógico. El entorno es más amplio y el BIC se concreta de otra manera, ¿no? Más concentrada. Respecto a el área donde hemos actuado es la del polígono azul. Y si veis, ahora es que estamos mirando hacia el norte, y en la fotografía que os enseñé mirábamos hacia el sur, para que no os lleve a error. Entonces, dentro del polígono este azul, a ambos lados, a la izquierda, hay un cuadradito gris, que es la máquina de extracción, el edificio de la máquina de extracción auxiliar. A la derecha hay otra un poco más grande, que es la máquina de extracción principal, y luego más a la derecha todavía estaría ese edificio más años 60, 70, de ladrillo amarillo. Bueno, tras este preámbulo vamos a ver unas fotografías para intentar ilustrar, todas en blanco y negro, menos una, para intentar ilustrar cuál fue esa primera época de los años, de la década de los años 10, entre el 10 y comienzos del 20, ¿no? El edificio, cuando se produce la reprofundización en los años 60, cambia completamente. O sea, yo lo he comentado alguna vez, es como si se le hubiera hecho un facelifting. Se le ha encapsulado, ¿no? y ampliado, manteniendo en alguna medida la estructura, sobre todo de este edificio principal, y eso es lo que nos ha movido cuando hemos sido capaces de distinguirlo en el propio momento de la obra, por cierto, porque ahora os comentaré también a veces las dificultades de intervenir en un edificio como este si no te dan la información suficiente, a modo de estudio previo, de memoria histórica, de levantamientos planimétricos. Todo eso lo tuvimos que hacer sobre la marcha. Entonces, bueno, con mucha prudencia y apoyándose bueno, pues en personas que conocían muy bien el edificio de la zona, que eso es importantísimo, pues hemos podido por lo menos no meter la pata. Entonces, estas dos imágenes son interesantes porque nos establecen una relación de cómo funcionaba el pozo en esta época. Luego, estos castilletes han sido sustituidos por otros, y las tornapuntas que se ven en una posición, luego las veréis en la otra. ¿Por qué es todo esto? Pues porque la máquina de extracción estaba dentro de la torre de ese edificio principal, ahí en esa especie de imagen en negro, ¿no? de esa puerta. Y bueno, de ahí salían los cables, la rebaldana arriba, rebaldana o roldana, y bueno, y ahí se producía un poco la polea. Pues bueno, luego veremos que fue girado y la máquina de extracción se fue a un edificio mucho más grande, más importante, porque entre otras cosas la penetración del primer tramo de esta época no bajaba de 300 metros. Al bajar a 500 necesitaron unas máquinas muchísimo más potentes, ¿no? Bueno, una imagen de la época, años 10, 20. Este es el castillete del Pozo Auxiliar. Este, de alguna manera, le cambiaron la posición de las tornapuntas, pero se conserva el cuerpo central roblonado.
En el caso que veréis del principal fue sustituido y ya tiene pues en fin, está construido con soldaduras. La imagen de la derecha es una pena que se haya perdido, pero bueno, la tecnología evolucionó también. Esto bien merecería haberlo conservado tal como está, ¿no? Con toda esta maquinaria. Hay algunos casos de pozos mineros donde esto es posible. En algunas de los trabajos en los que yo estoy concretamente trabajando, en la comarca del Bierzo en concreto, en la zona de antracitas de Fabero, en Fabero, este era una empresa cuyo líder era Vitorino Alonso, que supongo que lo conocéis, y en fin, era un personaje con luces, o es un personaje con luces y sombras, pero al menos entre las luces está que conservaba perfectamente todos los activos patrimoniales, el archivo de la compañía, etcétera, y lo cedió impecablemente al Ayuntamiento de Fabero, y las salas de máquinas del Pozo Julia, un pozo donde hemos rehabilitado un castillete hace poco, tiene todo esto tal como lo estáis viendo. Bueno, la foto de la izquierda es de la primera época. Aquí ya hay unos señores ya como de años 50 por la manera de vestir. Y a la derecha ya veríamos lo que os comenté hace un rato, que este es el pozo principal con el pabellón de carga en primer plano y ya las tornapuntas están colocadas en la otra dirección porque la máquina de extracción la han sacado de la torre del edificio de compresores y la han colocado allí al fondo en este nuevo edificio. Bueno, esta es una imagen anterior a esa que os acabo de comentar, donde se puede también decir algunas cuestiones de interés. De los pozos mineros de la zona central, que son 30 y tantos, por cierto, están todos en el plan territorial especial de los terrenos de UNOSA, es un plan supramunicipal aprobado por el Principado. Este tal vez debe ser el único que tiene un subnivel artificial, es decir, construido de nueva planta. Entre otras razones porque muchos de los pozos se han construido, sobre todo ya cuando en valles muy estrechos, prácticamente en el lecho del río. Y aquí a la derecha veis una raya como un poco oscura, ese es el borde del río Turón. Entonces, bueno, era inevitable el intentar levantar ese subnivel para evitar las inundaciones o por lo menos paliarlas, ¿no? Entonces, este edificio está sobre una plataforma. Y en la parte que vemos aquí en primer plano, ya veis que hay como unas instalaciones, hay como madera, etc. Esta es la Plaza de la Madera, que ahora os comentaré algo sobre cómo funcionaba el pozo en relación a, bueno, me parece que ya lo comentaba antes, que en el auxiliar se entraba con la madera y con los elementos metálicos para las sentivaciones. Esta es una foto muy bonita que nos encontramos con ella cuando ya estaba el proyecto terminado y es de un fotógrafo catalán que vino por Asturias y bueno, pues está recogida en algunos lugares y nos dio algunas pistas sobre. Luego sufrió muchas modificaciones el pozo, ¿eh? Esto que veis aquí es la caña del pozo auxiliar. Y allí al fondo está ya el castillete y la caña del pozo del principal. Como veréis, se construía muy bien, porque esas mamposterías son espectaculares, tanto las de ladrillo como las de piedra, y bueno, como una manera muy tradicional de trabajar. Bueno, este croquis os lo he puesto, es original, está en el Pozo Fondón, para que veáis lo que comentaba hace un rato. El lecho del río, una primera plataforma, un muro de contención, la plataforma encima, que por cierto está calada, aquí hay un subnivel debajo y luego el edificio encima, ¿no? Bueno, y ahora pasaríamos a cómo nos encontramos el edificio y todo lo que había allí. Ya os comenté hace un rato que sin levantamiento planimétrico, que el instituto no nos lo da, lo tenemos que confeccionar nosotros. Por una parte está bien porque así nos permitió conocerlo. Si lo tienes que dibujar, pues bueno, aparte de fotografiarlo por todos lados, pero por otra parte, caray, nos podían haber limpiado un poco esto, ¿no? Pues tampoco. Y esto que veis aquí, que antes no lo he comentado, forma parte de la primera época. Es el edificio de ventilación del pozo. Los pozos mineros
tienen dos aspectos que entran en conflicto con la actividad. Uno es el aire y el grisú, y el otro es el agua. Entonces, claro, cuando se empieza a perforar, pues se alteran los niveles freáticos, etcétera, y hay que bombearlos para que no se inunden. Y luego, y también hay que tener un tiro de extracción forzada para que haya ventilación de aire y el grisú no haga sus gamberradas, que las ha hecho, y además ha sido fuente de muchísimos accidentes mortales. Entonces, bueno, esta es una pieza que nos retrotrae a 1917 o 1913 y bueno, como tal, pues lo que hicimos es recuperarla, restaurarla, sin más. Todo lo demás del conjunto fue de alguna manera remodelado en los años 60, salvo el espacio interior de la sala de compresores, que luego os la enseñaré. Bueno, estas imágenes son simplemente un poco ilustrativas del grado de deterioro que suponía pues la falta de mantenimiento desde 1994 hasta el 2010. Bueno, cuestiones sobre todo oxidaciones, etcétera. Bueno, este es un pequeño detalle de la teja plana de tipo industrial fabricada en Asturias, en alguna de las cerámicas, como se puede observar ahí. Y bueno, este es el interior, un interior que tiene algo de arcaico, como podéis ver, y que indudablemente, os decía lo del facelifting, es que el arquitecto no llegamos a identificar, no ha aparecido el proyecto, pero las pistas que tenemos es que o fue un arquitecto municipal o de la Diputación que estuvo por Mieres un tiempo trabajando, que se llamaba López Villamil. Y por citar también otra autoría, hay una factura que hemos encontrado de una asistencia técnica de la ingeniería de Sánchez del Río y de Alfonso Sánchez del Río, desde Madrid, que fue el que diseñó los cimientos de la máquina de extracción del pozo auxiliar. Entonces, bueno, fijaros qué precariedad, que lo lógico hubiera sido pues disponer de toda esa documentación antes de meterle mano al pozo, pero bueno, fuimos haciendo lo que buenamente pudimos. De interés todas estas cerchas y bueno, el puente grúa, todo eso ya veréis que bueno, lo hemos recuperado, ¿no? Y bueno, el UNOSA, pues los múltiples pozos que tenía, pues en muchos casos los utilizaba como almacén de trastos, ¿no? Y por si acaso necesitaban alguno. Y esto, pues bueno, ya veréis el contraste, ¿no? Después entramos allí que nos entraba, en fin, ganas de llorar, ¿no? Directamente. Bueno, como veis, los edificios, pues la cubierta no estaba especialmente mal, afortunadamente, pero ya lo que son los revestimientos de los muros, etcétera, estaban en esta condición. También los elementos metálicos al exterior, pues muy oxidados. Esto es un centro de transformación que tuvieron que colocar en un momento que mejoraron las bombas de impulsión para evitar la inundación, las tuvieron que mejorar. Entre otras cosas, también es interesante pensarlo desde el punto de vista territorial, el funcionamiento de estos pozos. En Turón hay como una especie de escalonamiento desde el Pozo Fortuna, el Pozo Espinos, el Pozo Santa Bárbara, el Pozo San José y el Pozo Figaredo. Todos están conectados a través de galerías subterráneas. Entonces, había que estar tirando del agua para que no se inundaran, aunque algunos ya estuvieran cerrados. Y bueno, pues en este caso, que está en un punto intermedio, pues tuvieron que reforzar, digamos, esa instalación. Todo esto, por cierto, podemos imaginarnos el coste añadido que tiene sin producción ninguna, simplemente para mantenerlos, ¿no? Pero están obligados por ley, ¿no? Con la ley de minas. Bueno, esta era como estaba la cubierta. Y esta foto es ilustrativa de lo que os comentaba sobre el funcionamiento del pozo. La plaza de la mina, la plaza de la madera, al subnivel se entraba a través de esos dos huecos que tenían su trazado ferroviario, y aquí hay por la izquierda este otro, o sea, porque la plaza de la mina, que está colocada en la cota superior, donde está apoyada el castillete,
también estaba plagada había un movimiento de vagonetas, vamos, es un tema muy complejo y bueno, nosotros fuimos aprendiendo a identificar cómo funcionaba el pozo, y lo diré ahora ya, gracias a que un grupo de antiguos mineros que pertenecen a la sección de Arqueología Industrial de la Asociación Santa Bárbara de Mieres, pues bueno, me los presentaron y yo rápidamente los vinculé a la dirección de obra y bueno, ellos mismos, algunos pues tenían abuelos que habían trabajado aquí, incluso alguno el padre, y hubo una especie de química emotiva y de feeling sentimental genial. Nos hemos hecho muy amigos, por cierto, y bueno, han trabajado conmigo en la dirección de obra, claramente. Bueno, simplemente alguna referencia a cómo planteé la licitación para intentar llevar el proyecto y bueno, con estas imágenes que aquí veis, está del lado derecho mejor, aquí ya se ven todos los edificios que forman parte del conjunto. Y bueno, haceros un comentario, bueno, no quiero que sea banal, obviamente, pero me consta que me encargaron este proyecto porque la colega que me valoró la propuesta, que estaba en el Instituto de Patrimonio Cultural, le gustó algunas ideas sobre musealización. Y paradojas de la vida, la licitación te encargaba un proyecto sin definir el uso, con lo cual al final nunca sabe uno dónde está el argumento, ¿no? Lo único que se limitaba a decir el pliego de condiciones es que esto iba a ser un museo del sitio. Y claro, hay que pensar de qué sitio, del Valle de Turón o de un entorno mucho más próximo o de las cuencas mineras de Asturias, en fin, un grado de ambigüedad total. Y esto a mí me mueve a reflexión, lo comentaba con Marta, me parece que esta mañana o ayer, que cada día más el intervenir en patrimonio edificado, bueno, de interés cultural o patrimonio industrial, etcétera, sin un uso, nos obliga a los arquitectos a pensar en usos y a proponerlos a veces como locomotora del proceso. Es decir, bueno, porque normalmente, como sabéis, muchos de nuestros clientes, cuando intentamos animarlos a que intervengan, sobre todo en los públicos, dicen, bueno, ¿y esto a qué lo vamos a dedicar? ¿O esto para qué se puede usar? Bueno, pues entrar ahí me parece que es una labor que como arquitectos nos toca, y eso tiene que ver con la gestión también, con el modelo de gestión, en fin, trasladándonos o saliéndonos un tanto de nuestro recinto de confort, donde nos han enseñado las escuelas que nosotros tenemos una competencia exclusiva en principio para construir, ¿no? Pues hay que pensar muchas más cosas para poder incluso dirigir estos procesos complejos en los que intervienen varias disciplinas y sobre todo en los que hay algo que tiene mucho que ver con la gestión de las inversiones y de los dineros públicos. Y para eso tiene que ser sostenible, viable, eficaz. Con lo cual, o entramos ahí o si no, bueno, nos quedaremos sin el poco trabajo que tenemos ya. Simplemente esta referencia al tema de la casualidad o de la carambola, de por qué me adjudican esto, no valorándolo en términos digamos, objetivamente más técnicos, supongo que también habrá influido, pero sobre todo porque a alguien le gustó algunas ideas sobre el particular. Algunas están dibujadas aquí de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos al proyecto. Os voy a reproducir simplemente los planos. Bueno, un poco por estado actual, porque veáis el tipo de, esta manera de actuar o de planificar un proyecto técnico es un proyecto básico y de ejecución como todos. Y respecto al patrimonio industrial, alguna vez alguien me lo ha comentado y dice, bueno, ¿qué tiene de específico? Pues yo creo que no tiene nada de específico. Es decir, que me da igual atacar un monasterio que atacar el pozo este. Hay que utilizar la misma metodología y, bueno, procurar intervenir lo menos posible, procurar ser lo más respetuoso posible con lo que vas viendo, evidenciarlo, representarlo, no interpretarlo, por cierto. Esto es algo que me enseñó en una de las visitas Manolo Manzano Monís. Estábamos dentro de la sala de compresores y, bueno, estábamos hablando, bueno, aquí qué piensas hacer y tal y cual. Y, bueno, pensaba un poco hacer una cierta reinterpretación. Dice, quieto, 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 nada de reinterpretar.
representa lo que veas y punto. Pues nada, tú mismo. Y bueno, esto me lo incorporaba, apuntaba la matrícula, como es lógico. Bueno, dibujo. Una cosa importante. El proyecto lo hemos hecho Javier Floroso Carrascal y yo. Javier después declinó seguir en la dirección de obra. Yo intenté convencerle, pero bueno, razones de tipo personal de él, pues no se encontraba, en fin, con ánimo ni ganas de... Entonces, bueno, yo conseguí sacar el tema adelante solo como dirección facultativa. También conté, por cierto, con una empresa fantástica que se llama Trixa, de Valladolid, expertos en restauración, y algo que habitualmente debería de suceder mucho más, y es que el jefe de obra es un arquitecto, y además es un arquitecto que es Jaime Represa. También nos hemos hecho muy amigos. Ahora estamos trabajando los tres juntos en el monasterio de Cornellana, en una restauración, y Jaime es un súper experto en restauración, ha dado clase en la Escuela de Arquitectura, por lo tanto, en fin, el grado de cualificación profesional para abordar estos temas, si tenemos estas garantías objetivas, pues las cosas van a salir casi seguro bien. Es difícil. Bueno, aparte hemos tenido también a arqueólogos con nosotros, a esta gente de especialistas profesionales mineros, a Mónica García Cuetos, que en su momento, aunque no teníamos una memoria histórica, Trixa la contrató para poder, oye, saber exactamente por dónde íbamos. Con lo cual, bueno, la suma de toda esta receta de buenos productos y de buenos actores, pues bueno, ha dado como resultado, yo creo que, en fin, por lo menos la gente está contenta. Por situar estas plantas en alguna medida, estamos mirando hacia el norte. A la derecha hay una torre que veis que entran trazados ferroviarios, porque ahí en ese rectángulo que hay ahora tapado, así como un perímetro, había un volquete. Entraban por el lado derecho, que no están dibujados, las vagonetas, las volcaban, bajaba a una especie de espacio subterráneo, que ya os enseñaré una fotografía, y por una cinta transportadora salía aquí a este otro extremo de abajo, donde ya están los trenes que llevaban el carbón a través de unas tolvas por los que caían en vertical, trenes, y hacia la cuadrilla, hacia ese sitio que os comenté que había existido en su momento el lavadero. El espacio central es el espacio de los compresores, donde estaban las máquinas, etcétera, y donde se tomaba el aire para la impulsión a los martillos neumáticos. Fijaros que se impulsaban desde esta sala y bajaban hasta 500 metros el aire comprimido. Y luego a la derecha, a la izquierda, lo que se ve ahí es una subestación de transformación que venía aérea y bueno, tenía una serie de aparatos, digamos, de alternadores, etcétera, y de transformadores. Este es el edificio que quedó, digamos, más o menos intacto de la primera época, y que otra de las reflexiones que, bueno, se puede uno hacer en el mundo industrial, en el mundo del patrimonio industrial, es que los procesos de fagocitación del proceso industrial son tan exigentes que acaban comiéndose las instalaciones, los edificios, cambiando las máquinas, cambiando la disposición de las máquinas. Entonces, eso hay que entenderlo también, porque alguien puede decir, bueno, es que esto no es el original. Y bueno, ¿y qué? Más da que no sea el original. De alguna forma lo que hay que hacer es intentar, lo que me decía Manolo, interpretar incluso la secuencia histórica, procurando no manipularla. Y bueno, en este caso concreto ha habido la suerte de que este edificio funcionalmente no quedó fuera de juego, no quedó obsoleto, y por lo tanto llegó hasta nosotros sin tocar, porque es que estaba funcionando directamente. Se le cambiarían las máquinas estas, también compresores, etcétera, para los ventiladores de extracción forzada del aire, pero bueno, ahí quedó, y como tal, pues es un testimonio o un documento de la época de los años 10. Bueno, los dos castilletes, este es el principal, este es el del secundario, vamos a auxiliar perdón, y este el principal. Bueno, fotos y fotos de cómo estaban las cosas. Proyecto, bueno, hay una actuación muy liviana sobre el pavimento de la Plaza de la Mina.
En la Plaza de la Mina ya os enseñaré alguna foto que aparecía un pavimento del año 10, un trozo, y bueno, lo dejamos ahí como un resto arqueológico. Y en realidad este proyecto, no lo he dicho, pero bueno, es una actuación parcial hasta que se nos acabó el dinero. Algunas operaciones las dejamos iniciadas para que el que venga detrás, sobre todo los cierres del perímetro, en los que recuperamos unos prefabricados de hormigón que son muy característicos de las centrales hidroeléctricas, de las centrales térmicas y de los pozos mineros de los años 50 del siglo XX. Y bueno, pues ahí, hasta donde pudimos llegar, pues llegamos. Alguna identificación de patologías, esto es muy característico en restauro, ¿no? Bueno, detalle constructivo tipo. Y bueno, vamos a ir viendo un poco cómo evoluciona esto. Estas toberas que veis ahí es la captación de aire, que luego aparecerán unos tubos dentro, bajan al subnivel, hay una serie de filtros y luego suben otra vez hacia los compresores y son los que impulsan el aire neumático al fondo de la mina, ¿no? Otra referencia que quiero hacer, en el caso de la sección de arqueología industrial, uno de ellos, tal vez el que tiene más capacidad de liderazgo, que es José Luis Soto, aparte es un gran aficionado a la fotografía y entonces, bueno, me ha servido de apoyo también. Yo he hecho muchas fotos, obviamente, pero quien ha hecho las mejores ha sido él, ¿no? Entonces, bueno, este andamio dentro de este edificio casi apetece no quitarlo, dejarlo ahí para siempre, ¿no? Esto es una de las interiores de la torre que está aguas abajo, donde estaba el centro de transformación. Ahí veis un poco sus... Aquí no hemos actuado y en su caso, si yo tuviera la responsabilidad de actuar de nuevo en otro proyecto, esto no lo tocaríamos, lo dejaríamos como lenguaje propio y caracterizador de lo que fue el uso primitivo, ¿no? Bueno, la cubierta ya en renovación. La estructura de cubierta no la renovamos, se cambiaron todas las tejas y los elementos del lucernario de madera que estaban mal los cambiamos, pero lo demás, o sea que bueno, es una restauración en cierta medida intensa, ¿no? El tratamiento este amarillo, pues es un tratamiento protector de la estructura metálica. Y este es el castillete del pozo auxiliar, que es el que tiene roblones, etcétera, y bueno, ahí lo estaban preparando pues para poder pintar encima. Esta imagen es muy característica. Pensé en dejarla así, pues porque este es un espacio del año 17 o del año 20. Pero bueno, también hubo que tomar una decisión, que es la sala de compresor, el edificio de compresores, sobre todo el espacio central, e incluso esta torre, que es la que está río arriba, debíamos de dejarla mínimamente acondicionada para que pudiera ser utilizada ya. Esto es algo que me ha sucedido también en otros casos, por ejemplo, en el conjunto histórico de Olloniego, me encargó el Ayuntamiento de Oviedo hace unos años el plan especial y lo que hemos procurado es que un documento sea de planificación en el sentido de que identifica el patrimonio, pero también de ordenación y de gestión, en el sentido de que se pueda actuar por fases, porque normalmente es un recorrido económicamente inabordable en un año o en dos, y por otra parte porque sean comunidades de producción cerradas que una vez terminadas se puedan poner en uso, porque el patrimonio cultural también hay otro aspecto, que es la visualización de lo que haces. Y no lo digo por los arquitectos, sino lo digo por la administración pública, que tiene que poner a disposición de los ciudadanos los resultados lo antes posible. Entonces, bueno, el argumento de ida y vuelta que os estoy manejando es que, por una parte, si no hubiéramos tenido lo perentorio de dejarlo mejor acondicionado, yo lo hubiera dejado así. Bueno, pruebas de qué hacer en cuanto a qué color.
Bueno, voy a contar esto, que antes me parece que se lo conté a Marta. Ahí veis un pilar a la izquierda despellejado, ¿no? De fábrica de ladrillo, ¿no? Bueno, pues este pilar, viendo la fachada hacia arriba, que tenía 2 plantas, detectamos que había como unas fisuras de cierta importancia, unas grietas, etcétera. Pero bueno, no le dimos mayor importancia porque, entre otras cosas, el edificio ya llevaba cerrado desde el año 94 y bueno, estaba bien construido y era sólido. Y encima de este espacio había un forjado convencional de bovedillas de hormigón y de estructura metálica que se debió de reformar en su momento, probablemente para reforzar la ocupación del forjado de arriba con la máquina de extracción de la que os hablé. Y bueno, pues probablemente habrá habido por el movimiento de la máquina de extracción, pues ciertos esfuerzos dinámicos, etcétera, y bueno, el edificio se habría resentido de alguna manera, pero no de una manera escandalosa ni grave, ¿no? Y bueno, esto lo vimos en el año 2010 cuando hicimos el proyecto y luego de nuevo cuando hemos vuelto en el 2014 y hemos estado un año todas las semanas allí, pues bueno, vas mirando más. Esto es otro argumento que también os traslado, que de mi experiencia personal, es que cuando vas a una obra de un edificio de estas características, hay que dejarle hablar, porque es que cuenta muchas cosas, ¿no? Y a veces no te das cuenta la primera, la segunda o la quinta, pero al final acaba apareciendo algo nuevo, como os voy a contar ahora. Entonces, esos agrietamientos de la fachada al exterior, ahí al lado izquierdo, que es río arriba, me dio por subir a uno de los últimos forjados y justo confluyeron 2 sintomatologías o 2 patologías. El forjado estaba algo cedido justo en el punto donde teóricamente esos agrietamientos habían producido una cesión, digamos, de todo el edificio, de toda la fachada del edificio. Entonces, bueno, ya en ese punto, concentrándonos en esta imagen, cuando nosotros llegamos aquí había, con un canto de unos 15 centímetros, una losa de hormigón. En general, esto lo sabéis también los que habéis estado cerca de las instalaciones mineras, con la ley de seguridad minera, cuando se cancela una explotación hay que cerrar el socavón para evitar accidentes. Y la única forma de hacerlo adecuadamente es con una losa de hormigón. Están todos con losa de hormigón. Y entonces aquí había una losa de hormigón. Yo no le di mayor importancia, me dijo, no nos estorba. Y bueno, este era un espacio que además estaba muy sucio. Al final, por cierto, lo hemos dejado sucio, porque tiene una caracterización de lo que pasó allí muy interesante. Pero no le dimos importancia a esta especie de losa de hormigón. Pero sumando todo lo que os llevo dicho, digo, oye, no vaya a ser que haya habido una cesión aquí, o que haya un hueco abajo, o que haya un problema de cimentación. Nosotros vamos a estar aquí un año como dirección facultativa, como arquitectos y aparejadores. No vaya a plantearse algún problema después de 20 años y que, en fin, y que nos toque la lotería. Entonces nos decidimos a picar esta losa y apareció eso que ves ahí, que es una tolva. Antes lo he comentado, por la izquierda venían las vagonetas, aquí había una máquina que daba vuelta a las vagonetas con su carbón correspondiente y debajo había una cinta transportadora que salía al otro lado del río a una tolva más grande que bajaba después al tren y de ahí pues se marchaba. Y bueno, esto lo hemos llamado descubrir la tumba de Tutankamón. Nos resultó muy divertido porque por la parte de, y siento no haber hecho una foto, haber traído unas fotos más explicativas de lo que os estoy contando, espero que me sigáis de alguna manera. Al otro lado, sobre el río, había un muro cerrado con bloques de hormigón. Bueno, pues decidimos tirarlo y entonces fue cuando pudimos registrar todo lo que había abajo, que es muy interesante desde el punto de vista de la arqueología industrial, porque los mineros cuando marchan cierran y lo dejan dentro todo. Y bueno, ¿qué es lo que nos permitió descubrir todo eso? Pues precisamente esa especie de cesión del muro, que efectivamente había un problema estabilizado, bien encendido, pero había un hueco como de 3 metros cúbicos que alguien en un determinado momento, cuando montaron la instalación de la tolva,
no se le ocurrió otra cosa que abrir un boquete, meter unos perfiles metálicos dobles T's, etcétera, y quedarse tan tranquilo. Y claro, el edificio al final sufre también, ¿no? Cuando se le hacen esas gamberradas. Visto lo visto, fue cuando, bueno, decidimos, oye, hay que hormigonar aquí, 3 metros cúbicos de hormigón, no había precio contradictorio ni expectativas, y bueno, y al final, ya os lo comentaré, pues tuvimos que defender ante el arquitecto asesor de la interventora general del Estado, cuando se recibió la obra, pues que tuvimos que actuar. Y el tío no entraba al trapo a posteriori, decir, ¿por qué no hiciste su proyecto modificado y tal? Digo, pues porque habríamos estado un año esperando a que nos lo aprobaseis. Y bueno, teníamos un supervisor de la asistencia técnica muy competente, que era Manuel Manzano Manís, del Instituto de Patrimonio Cultural, y dijo, aquí lo he autorizado yo, además soy yo el que manda, y punto, no hay nada que hablar. Bueno, pues todas estas cosas son las que añaden, digamos, a los procesos de dirección de obra, en fin, procurar no meter la pata, pero saber un poco por dónde tienes que ir. Bueno, y ahora nos vamos a personas importantes, por cierto. Este es el encargado, un tío fantástico. Y lo que os he comentado hace un momento, de espaldas, mira, aquí tenéis el hueco del Tutankamón, para entendernos, y a la derecha, de espaldas, estaría el hueco también. Por aquí entraban y salían las vagonetas del pozo principal. Este forjado, por ejemplo, es original. Bueno, cómo va evolucionando la obra. Este es lo que os comenté antes. Ese hueco negro es por donde ahora tendría que estar el cable de la máquina de extracción del principal. Aquí hay esto es un cuerpo muy alto, sí, con un techo muy arriba y con 3 transformadores que desaparecieron. Una de las ideas que les sugerí en un determinado momento a los de UNOSA es que nos dejaran que nos cedieran unos transformadores para colocarlos ahí. Ya, este es pavimento del año 17, que estaba oculto, ¿eh? Empezamos a limpiar y apareció. Bueno, como ya vamos poniéndolo en orden. Y es ese espacio que os comenté hace un rato, que aunque esta está en blanco y negro, bueno, el efecto de color, todo lleno de hollín, paredes, con algunos letreros, etcétera, lo hemos dejado porque esto lo he visto por primera vez en el año 1991, la primera vez que estuve en Suiza, en una fábrica que habían rehabilitado y habían puesto un restaurante dentro de un espacio industrial y lo habían dejado con desconchones y bueno, un poco para que se vea el paso del tiempo, ¿no? Que es otro de los argumentos en restauración. El paso del tiempo es que estuvimos un año entero y había nevado. Hacía mucho frío. Esto en invierno es tremendo porque el Valle de Turón está orientado este-oeste, allí al fondo este y a poniente el caudal abajo. Y como veréis, esto debe ser como las 2 de la tarde o algo así, el sol da en la mitad del valle en esa orientación. Todo lo demás hay una humedad del 100%, un frío que cala los huesos, bueno, tremendo. Bien, este edificio que María Victoria Sánchez de León en su plan director propone tirarlo, yo he intentado por todos los medios convencer al alcalde, desgraciadamente fallecido, Aníbal, y a su concejal varias veces y al que ahora es el alcalde también, pero no, de momento voy perdiendo el partido. Quieren tirarlo y quieren tirarlo, bueno, entre otras razones porque no saben qué hacer con él, porque es demasiado grande, etcétera, y bueno, yo en general, en fin, me resisto un poco a que, aunque no haya uso previsto, déjalo ahí por si acaso, ¿no? Porque han intentado en un determinado momento cedérselo a las asociaciones del Valle, pues de tipo social, etcétera, pero bueno, hay que meter dinero y hay muy poco dinero. Entonces, pero bueno, parece ser que tienen un acuerdo con UNOSA que va a pagar UNOSA el derribo. Bueno, si lo tiran, pues supongo que se podrá ampliar el aparcamiento que hay un poco más arriba y bueno, eso también va a ser necesario en su momento cuando se ponga en uso pues todas las instalaciones.
yo no creo que sea un edificio tan feo tampoco. O sea que estos son el encargado de obra, que no me acuerdo del nombre ahora, y uno de los miembros son todos senior, pero unos tíos saladísimos, Ronaldo, que además es un experto en fuentes bibliográficas vinculadas a la minería, etcétera, un ex minero, y es de la sección de arqueología industrial. Y este es un espacio que está intacto, aunque está sucio, evidentemente, que es la máquina de extracción del auxiliar. Fijaros qué espacio tan bonito y tan contemporáneo, ¿no? Con los colores y bueno, luego cuestiones que son muy racionales, muy de ingeniero. Si os fijáis, esta parte del azulejo negra, que está como manchada, es de negro precisamente preparado, porque por ahí pasa el cable de la máquina de extracción, que normalmente va engrasado, claro. Y entonces, bueno, pues eso es una manera de resolver una cuestión de tipo estético, pero también funcional. Bueno, pues esta máquina es la que está soportada sobre unos cimientos del señorito Sánchez del Río. Un espacio muy bonito, modernísimo. Y esto lo que nos enganchó también en el equipo redactor del registro industrial del Docomomo Ibérico, porque bueno, aunque no era un edificio años 30, movimiento moderno sensu estricto, esta es una interpretación tardía. Bueno, digamos, la morfología que tienen estos dos edificios así inicialmente es un poco extraña, ¿no? No es muy pura, no es muy purista, pero bueno, el tratamiento de los espacios interiores es muy brillante. Entonces, yo creo que esto sí que tiene verdadero valor contemporáneo. Bueno, algo por donde anduvimos, unas calicatas que hicimos a ver cómo estaban las rasillas y bueno, un poco lo que vamos haciendo, ¿no? Que es restaurar. Una de las cuestiones que introduje muy levemente y es, en general, estos edificios tienen una composición vertical, y eso les añade un valor muy positivo, que a veces por asociación se les llama los castillos de la industria o las catedrales de la industria, y tienen un argumento de tipo funcional, y es que normalmente se les coloca un puente grúa y bueno, se manejan máquinas muy, muy grandes. Y luego la energía calorífica que generan estas máquinas es muy fuerte y por lo tanto la idea de la renovación también con su tiro arriba en un lucernario parece evidente. Y la otra cuestión que a veces llama un poco la atención, no tanto en un pozo minero como en una central hidroeléctrica, es que le da muchísima importancia a la luz natural. Y bueno, dices, bueno, oye, pero si tú tienes la energía muy barata, ¿qué más te da, no? No, bueno, pues es un tipo que se consolida como las casas de máquinas, ¿no? Entonces, por otra parte, no les interesa el exterior. Entonces, todos los acristalamientos estos eran de vidrio, o digamos, opaco o rugoso. Y yo simplemente, como el edificio iba a tener una relación con el territorio, con el paisaje circundante distinta a partir de unos nuevos usos, pues me pareció oportuno mantener los cristales opacos en los dos cuerpos centrales, pero en los laterales hacerlos transparentes, de manera que desde el interior la percepción del paisaje sea otra, porque ahora vamos buscando eso, ¿no? Bueno, por situar un poco más amplio, voy como incorporando ideas, perdonar a lo mejor por la falta de orden. Ahora estamos viéndolo desde el otro lado del río. El río pasa por aquí debajo. Este es un puente que vincula la Plaza de la Mina en la misma cota con una plataforma de los talleres, que es donde había unos edificios que ya se tiraron, y que era el taller de carpintería, el taller de metalistería, etcétera, porque los pozos tenían un grado de autonomía muy, muy potente, ¿eh? O sea, todo lo que necesitaban lo tenían allí a mano, no tenían que esperar a que vinieran de un taller de Gijón o de Avilés o de no sé sea, sino que ellos eran como si fueran una colonia militar, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, este puente, que es un puente de los años 60, hubo otro puente aquí roblonado que salía en unas fotografías y que bueno, lo tiraron. Pues añado otro argumento aquí, como tenemos policía de río, policía fluvial,
que es la competencia, está en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pues este puente pretende tirarlo y cambiar el curso del río, pues porque así se mejora el tema de las inundaciones, etcétera. Siempre es otro de los argumentos que yo siempre me he tropezado en el patrimonio industrial, y es que las administraciones tienen competencias y no se miran entre ellas, ¿no? Mientras que la SEPI, por ejemplo, ha tirado las baterías de Coll d'Avilés, la SEPI depende de la ministra de Hacienda, que está en el Consejo de Ministros. Es que al lado está el ministro de Cultura, que es el que tutela el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Estas contradicciones, a lo mejor en otros países no las hay, pero nosotros sí las tenemos. Bueno, proceso de esta foto de José Luis Soto, que es claramente de concurso. Y bueno, cómo vamos avanzando. Una decisión que costó, pero bueno, al final le di muchas vueltas. Y esto me lo sugirió también Manolo Manzano Monís. Y bueno, nos pusimos de acuerdo los dos. Yo hice bastantes pruebas con el cielo gris, con el cielo azul y con diversos cielos, incluido la nieve. Y al final decidimos que de todo el conjunto, que normalmente se pintaban en gris metalizado, antracita, etcétera, pues un elemento principal, casi como un icono en el valle, allí en medio, pues podía ser cambiarle el color al castillete del pozo principal, que es el más alto. Tiene 30 metros y el otro tiene 17. Y todo lo demás, lo que tratamos, porque había muchos elementos metálicos, etcétera, de distintos colores, etcétera, lo empastamos todo en gris antracita para neutralizarlo. Incluso dentro, ya veréis, dentro de la sala de compresores, hay algunos tubos de los de la impulsión de los martillos neumáticos que estaban allí como se habían quedado trozos y los hemos dejado como una ruina arqueológica pintada, eso sí, de ese tono, digamos, neutralizador. De tal manera que quedase como una envolvente o un continente para el futuro cuando aparezcan pues, los usos que procedan. Bueno, este es el Valle de Turón. Ahí al fondo está el Aramo. Cómo estaba. Bueno, esto también tiene su comentario en torno al pozo el pozo auxiliar. Habían acumulado pues todas estas vagonetas, pero así como tiradas al devalo, como si fuera una pequeña montañita. Y como nos estorbaban además, yo le pedí al encargado de obra, organícelas ahí atrás de alguna manera y tal, y el tío las organizó tan bien que parece una escultura. Y entonces, bueno, lo hemos dejado ahí como si hubiera estado toda la vida. Y por cierto, otra contradicción, UNOSA tiene un portal donde vende chatarra. Y entonces, bueno, en algunas de las ocasiones de la obra, pues vino la presidenta con sus directores generales, etcétera. Y bueno, hay uno que es un ingeniero de minas de Mieres, un tío joven y tal. Dije, oye Jesús, ni se os ocurra vender estos cacharros, ¿eh? Porque además los venden en 40.000 euros, o bueno, una barbaridad, no sé cuánto dinero. Ni se os ocurra, porque están identificados y bueno, vamos a tener un lío. Yo aquí soy defensor del Santo Oficio si hace falta. Bueno, algunas imágenes como esta, por ejemplo, esta es como más purista, ¿no? Más en una de las torres, más movimiento moderno, por decirlo de alguna forma. Se ve ahí el funcionalismo del tubo. Y bueno, este es el espacio de arriba donde os comenté que aquí en el lado izquierdo, donde el pilar, digo, el forjado, había cedido y que fue el que nos dio la pista para ir hasta la tumba de Tutankamón. Bueno, seguimos. Aquí me parece que estaba nevado. Lo que sí hicimos, esto es un comentario que os hago, sin que eso prejuzgue el futuro, dejamos el pavimento, que era un pavimento de losa hidráulica, y como veréis hemos dejado donde estaban los tabiques también, un poco como una manera de significar lo que hubo allí, ¿no? Que luego viene alguien y lo cambia o incluso le pone una tapa de madera, etcétera, pues bueno, si a mí me hubieran permitido seguir, pues probablemente habría ido en esa dirección, dejando los rasgos, ¿no? Como el lenguaje de lo que hubo. En otros casos, como por ejemplo la sala de compresores, tanto por dentro como por fuera, y pensando en habilitarlo básicamente para un uso,
bueno, nos ha parecido que ahí, en fin, teníamos que actuar de una manera más contundente. Otra reflexión que os puedo hacer es que la Plaza de la Mina, ya os lo comenté antes, con toda su red de ferrocarril, de artefactos, aquí hay otra tolva que está oxidada y tal, porque había otro circuito de ferrocarril más abajo. Todo eso son como mobiliarios industriales del pozo que son muy interesantes desde el punto de vista que son como las joyas de los edificios, ¿no? Una mano pues con sus pulseras, etcétera. Y bueno, eso es muy interesante. Eso es muy propio del patrimonio industrial. Fijaros, por ejemplo, ahí abajo que hay una instalación, una máquina de verde que nos chocaba muchísimo. Esa la pintamos, por ejemplo, de gris metálico. Eso es un filtro para limpiar el aire del carbón. Bueno, otra imagen fantástica de José Luis Soto. Esto, por ejemplo, estaba tapiado, ¿eh? Y bueno, lo descubrimos y hemos puesto una puerta metálica nueva. Al final, por cierto, debían de entrar los pájaros y alguien la ha reformado recientemente metiéndole una chapa calada, que bueno, tampoco queda muy mal. El espacio principal, hablando un poco de un espacio casi sagrado o religioso, es este, ¿no? Claramente. Y esto es el pabellón de cargue que os había comentado y ahí estaría el castillete, vamos, la entrada principal al pozo. Le cambiamos toda la cubierta y renovamos o restauramos, digamos, la estructura metálica. Esta es la tolva que os comenté. Mira, para entenderlo, lo que os comenté antes, esta viga que veis que está catalética perdida, de hormigón, habían abierto un boquete por aquí, que no está un poco más atrás, que fue el que tuvimos que, digamos, retacar con 3 metros cúbicos de hormigón. Pues bueno, los ingenieros para meter esta tolva habían descalzado un muro de 3 plantas de altura y se habían quedado tan tranquilos. Y bueno, el edificio la verdad es que aguantó lo que sea y desde una solidez tremenda, pues todas las marrulladas y gamberradas que se le hacían, pues les daba igual. Lo que supone para un arquitecto entrar en estos edificios, especialmente los de minas, es que lo principal no es mantener el edificio, es otra cosa, según los que llevan, digamos, la dirección técnica de la jugada y los empresarios, obviamente. Hay que sacar el carbón como sea y lo demás nos da igual, ¿no? Y en algunos casos sí que han tenido el cuidado de mantener los espacios mejor, como son esas salas de extracción, porque claro, cuidado, esa máquina es como el corazón, ¿eh? Y además ahí hay un puesto de trabajo que es importantísimo, que es el controlador aéreo, para entendernos, de aéreo nada, el controlador subterráneo, que es el que sube a los mineros y el que maneja las jaulas y sabe dónde están, etcétera. Por cierto, que hoy hay una tecnología evidentemente distinta, digital, etcétera, pero entonces se hacía casi con Morse. Y bueno, incluso en uno de esas salas, cuando hemos estado recientemente, hay un letrero que dice: el sábado dejamos la jaula en el nivel 14. Con lo cual, bueno, la jaula no está arriba, está allí donde tiene que estar. Entonces viene el otro controlador, porque claro, lógicamente no está 24 horas, sino cada 8 los cambian, tiene que pasarle la información, ¿no? Bueno, todo eso, hay además un lenguaje muy característico de ellos dentro. Bueno, todo es la cultura minera, que en fin, de alguna manera, en manos de ellos, pues es fácil de recuperar y de trasladar de cara al futuro. Este edificio estaba cedido a toda esta cumbrera, casi como si fuera una pagoda, y bueno, esa la renovamos prácticamente entera. El castillete del auxiliar, y esto, bueno, ya más o menos renovado. Y bueno, esto también es interesante comentarlo. Este área está dentro de un área territorial que tiene varios valles, UNOSA, con su gestión, aunque ahora solo no es de producción, es de mantenimiento. Y
esto depende del Pozo Santiago. Entonces, bueno, José Luis Soto y sus compañeros, como es lógico, son todos compañeros, aunque son más jóvenes los que quedan, pero bueno, tienen muy buena relación entre ellos. Entonces, en un determinado momento conectaron con los responsables de seguridad de este pozo, aunque esté cerrado, y del Pozo Figaredo, y encontramos una tolva en el Pozo Figaredo exactamente igual que la que había estado aquí en su momento, que es esta pieza cilíndrica en la que entra la vagoneta y la giran para que caiga el carbón. Y entonces, en unas navidades, le pedimos al ayuntamiento un camión con una grúa y, bueno, casi en un golpe de mano, desmontamos la del Pozo Figaredo y colocamos esta aquí, que, como comentaba hace un momento, es el mobiliario que permite, de cara al futuro, pues interpretar lo que pasó aquí. Por cierto, ahí veis ese pilar de la izquierda que lo abrazamos con elementos metálicos, en fin, por si acaso. ¿Ves? Es una pieza que, bueno, en sí misma es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Ahí está la estética industrial en todo su esplendor. Y bueno, ¿qué tratamiento le pudimos dar a la Plaza de la Mina? Porque no había tampoco dinero para otra cosa. Y sobre todo, pues porque estaba llena de hierba hasta medio metro. Y bueno, pues mientras fuimos limpiando, etcétera, y fuimos identificando lo que había, aquí había tierra, entonces metimos un todo uno como para sellar que tenga una pinta más o menos presentable, para que en la fase siguiente se decida lo que proceda, ¿no? Y cuando estábamos en esa tesitura apareció este pavimento original de ladrillos de cerámica de los años 10 o por ahí, bueno, que fue junto con lo del Tutankamón, fueron los hallazgos arqueológicos interesantes. Esta es la plataforma con el río aquí al lado, y bueno, ahí es donde la Confederación Hidrográfica quiere hacer un cambio. Y fijaros, esto es un impulsador con muelles, etcétera, de vagonetas, tanto para allá como para acá. Y bueno, estos son unos objetos que lo que hay que hacer es dejarlos como están, sin más. Ahí tenéis el economato. Esta es la Plaza de la Madera. Por cierto, tengo que decirlo porque es de puro mérito. Esta gente de la Asociación Santa Bárbara y concretamente la sección de Arqueología Industrial son unos fenómenos. Yo los llamaba los marines, porque no se andan por las ramas y la burocracia les come el alma y en cuanto pueden actúan, que en realidad es lo que es un marín, uno de operaciones especiales, ¿no? Y esto era un mote cariñoso que yo les puse, pero bueno, por ejemplo, esto decidieron limpiarlo a ellos, porque bueno, no había manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Gratis me refiero, con horas suyas que nadie les pagó. Una foto de José Luis aprovechando que había nevado. Este es el diseño de la puerta, que estamos muy contentos, la verdad es que nos quedó bien. El tubo con la toma de aire que os enseñé hace un rato, ya debidamente terminado. Cuando estábamos instalando la tolva, los prefabricados de años 50 recuperando. El ayuntamiento había arreglado en su momento la carretera y la acera y había colocado esa malla o trama, digamos, electrosoldada, etcétera, y bueno, y estos bloques de hormigón aquí imitando piedra, que sinceramente no es lo más apropiado para este bien de interés cultural e industrial. Y como habíamos visto fotos antiguas de cómo estaban esos bloques de estos cerramientos de los años 50, pues bueno, hubo que poner una puerta, que ahora os la enseñaré, que es la puerta principal desde la carretera, y hacia los lados, mientras tuvimos dinero, avanzamos con estos bloques, con la idea de que el que venga detrás no va a tener más remedio que continuar. Bueno, este ya es el acabado final. Y bueno, yo estas arquitecturas hace ya desde el año 2000 que empecé a conectar con este mundo. Bueno, había empezado antes con la arquitectura del hierro y con Juan González Morillón. Y bueno, en fin, es un tema que me produce mucho placer estar metido en estos barullos. Ahí veis
ese pavimento cuando lo limpiamos. Por cierto, que hemos cometido el error a la hora de sellar, digamos, visualmente, pero también con un cierto acabado reversible, el todo uno. No se nos ocurrió meter una lámina geotextil debajo para evitar que emergiera de nuevo el verde, y esto ya está otra vez, pues eso os lo recomiendo si algún día nos tenéis que enfrentar con algo parecido, meter la lámina para evitar que sea un antirraíces. Bueno, estaba oxidado, pues lo hemos... un matiz. En algunos casos hemos dejado las puertas que se siguieran oxidando sin tocarlas, porque eso, bueno, como sabéis, ahora funciona muy bien el acero corten, y bueno, está muy de moda, en fin, dejar que el acero se oxide, ¿no? Porque es un material que resulta muy agradable y cálido y que además tiene visos. En unas zonas acaba en naranja, en otras quedan en azulón oscuro. Bueno, es un material muy bonito sin tener que tratarlo homogéneamente. Este es el acabado de la cubierta y bueno, un proceso aquí en funcionamiento. Esto fue una visita de dos compañeros que quisieron, me parece que eran catalanes y fueron al ayuntamiento y bueno, les hicimos una visita para enseñarle todo esto. Bueno, hubo que hacer cuestiones como estas que estáis viendo aquí. Esto era una viga de hormigón de no sé si 14 metros de largo y que estaba en unas condiciones bastante preocupantes. Y bueno, le hicimos este anclaje y incluso está todos los pilares reforzados, como ves. Bueno, y ahora pues el fotógrafo, que es el que sabe hacer las fotos bien, que es Marcos, ya con la cosa limpia y bueno, el terreno, como veis, la plaza de la mina simplemente está decentado, ¿no? Estos elementos así subsumidos no existían, estaban todos con tierra y estos van apareciendo. Ahí aparecen esas intenciones, ¿no? Bueno, queda todo renovado, pero dejemos que haya elementos principales que tengan otro tratamiento no tan homogenizador. Todavía están los cables aquí, por cierto, porque eso les propusimos a unos a que los quitasen, pero bueno, ahí han quedado. Ya no funciona el centro, ¿eh? De transformación. Eso que veis aquí, hay ese hueco abajo, es precisamente una puerta por donde salía, digamos, la cinta transportadora, ¿no? Ahí le metimos otra puerta metálica. Eso ha quedado ahí con vistas a musealizarlo algún día. Y bueno, esta es la puerta que no había y que ahora, pues, lógicamente es el acceso al conjunto, ¿no? Y bueno, ahí se han incorporado pues una serie de carteles y de información sobre el bien de interés cultural. Hemos incorporado unas chaponas caladas con el anagrama de Ulleras de Turón. Y como os comentaba, hemos cogido los prefabricados de hormigón hasta donde hemos podido, ¿no? A partir de aquí, pues se acabó el dinero. Habrá que hacer otra puerta ahí al fondo, como esta, y bueno, completarlo, porque esto la verdad es que es una pieza muy importante del aspecto global que pueda tener esto, ¿no? Otra reflexión que también os puedo trasladar es que viendo fotos antiguas de este valle en los años 20 y 30, que estaba, bueno, pues invadido por los 5 pozos mineros y todo lo que se expandía alrededor, ¿no? Ellos ocupaban el suelo y todo lo que encontraban y metían a los mineros por donde podían y bueno, aquello era una ausencia de planificación total y bueno, había una agresividad al medio natural terrible. Bueno, pues han pasado los años que han pasado y es que la naturaleza es tan poderosa que ahora si veis el valle desde arriba, desde Casamigio por ahí arriba, se lo ha comido todo. Ha hecho su trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, los elementos que ya son patrimonio artificial, para entenderlos, pues tratándolos bien, pues oye, se integran con el medio natural, pues genial, ¿no? Perfectamente.
Ahí veis un poco esta puerta. También debo decir que la subcontrata de... Todo el mundo aporta. La subcontrata de metalistería, que es del grupo de habitual colaborador de Trixa, que se llama Eduardo, está trabajando con nosotros en el monasterio de Cornellana. Ahora son unos tíos buenísimos. A mí los dibujos, bueno, no nos quedaron mal, pero cuando vi la realización dije, bueno, sois unos auténticos fenómenos. Esas puertas, si las veis en primer plano, y le doy todo el mérito al ejecutor, al fabricante. Bueno, y este es el espacio. Después de, con toda la mala intención, os puse las fotos llenas de trastos y de transformadores y de compresores ahí abandonados a su suerte. Y bueno, pues este espacio, hombre, creo que lo hemos recuperado, y sobre todo en esto que es una carrera de relevos, ha entrado detrás de nosotros pues el grupo municipal de Izquierda Unida con muy buen criterio y ha puesto esto a vivir. Yo debo de confesaros que cuando me manda la invitación primera el concejal Juan González Ponte, ahora está en la Dirección General de la Agenda 2030 en la consejería, no sé en cuál de ellas. Y entonces, bueno, durante estos 3 años él es el responsable, con todo su equipo y con el alcalde al frente, de lanzar una utilización digna y de recuperación, de autoestima, etcétera, pero en clave contemporánea de este espacio. Y a mí me produjo una emoción porque, bueno, desde el año 2000 llevamos peleando por distintos motivos en esos, digamos, tramos que os he contado del Instituto de Patrimonio Cultural. Desde el año 2000 yo he intervenido en 4 o 5. Entonces, bueno, yo deseaba de alguna manera ver este edificio en uso. Entonces, cuando lo vi, y además de esa manera tan acertada y tan digna, pues bueno, me produjo una especial emoción. Ahí veis una pieza también, porque aquí se puso en un determinado momento el pavimento es de tacos de loseta de acera, de hormigón, pero siempre hay, por eso os decía lo de dejar hablar al edificio. En esta zona, esto lo hemos descubierto por casualidad, pues porque fue donde cayó un trozo de la cubierta, entonces rompió el pavimento y apareció este otro pavimento. Dijo, estoy quieto ahí, eso restaurado y que se vea. Bueno, antes os puse una imagen sin renovar con una gran caracterización. Aquí es donde estaba la máquina de extracción antigua y esos rollizos de madera son los que permiten resbalar a los cables. Bueno, esto ha quedado acondicionado para el uso. Veis que el pavimento está como con los rasgos arqueológicos de lo que estuvo ahí distribuido. El objeto que trasladamos desde el otro lado, del otro pozo. Y este es el espacio que os comenté, de alguna manera caracterizado por el paso del tiempo. Limpiamos el pavimento, limpiamos todos estos objetos que hay por aquí, pusimos una puerta más o menos integrada, pero de lenguaje contemporáneo, y la piel tal como está. Bueno, y ahora vamos ya al final, estamos terminando, espero no haberos aburrido. Bueno, aquí hay, esto es del 2023, de junio, todavía estaba Juan al frente, queriendo plantear un centro ligado a las nuevas tecnologías y a la gastronomía. Supongo que de alguna forma eso va a continuar. Y esto es un poco la visita es uno de los dueños, el que está a la izquierda es Jaime Represa, el arquitecto, jefe de obra, y uno de los dueños de Trixa, Adolfo, dos empresarios fantásticos, con 3 generaciones detrás, llevan 60 años trabajando en restauración. Mónica García Cuetos, la historiadora, y estos compañeros, que no recuerdo su nombre, que son catalanes. Bueno, y esto es casi lo último. Durante el proceso de la obra estuvo trabajando conmigo Adrián Cachán Ballina. Ahora está no sé si con los compañeros del Grupo Humo, me parece, o del Estudio Humo. Y en un determinado momento, pues todos son sinergias y capas de cebolla. A través del colegio nuestro se llegó a un acuerdo con la Escuela de Arquitectura de Madrid y con la Escuela Politécnica de Gijón, con la EPI, para impartir un curso propio de expertos en intervención al patrimonio. Y ellos se dieron de alta como alumnos. Algunos compañeros, algunos arquitectos nos llamaron para si queríamos participar como profesores,
Y bueno, yo preparé dos comunicaciones, una sobre, se lo comenté a Marta, que igual la podemos pasar, bueno, cuando proceda, de intervención con planteamiento cuidadoso pero contemporáneo en entornos sensibles patrimoniales, y otro sobre patrimonio industrial y reutilización. Entonces, en ese contexto, pues Adrián me dijo, oye, ¿puedo hacer el trabajo académico que me piden con estos colegas y sobre este tema? Digo, sí, sí, toma todo el proyecto y haz lo que te parezca oportuno. Y entonces, bueno, esto es lo que hizo, que está francamente bien como trabajo académico, ¿no? Incluso toda la contextualización que ha hecho. Esto tal vez tendría que haberlo enseñado al principio, pero bueno, lo dejo para el final. Incluso la secuencia histórica, cosa importantísima para centrar el tema. Algunas imágenes ya las hemos visto. Está bien, bueno, reproducir estos planos, los proyectos los he querido reproducir, no porque no sepáis cómo hay que hacerlo, evidentemente, sino, bueno, porque a veces es complicado el contar algunas cosas, ¿no? Según la peculiaridad que tenga en las necesidades de intervención. Y en el caso de un patrimonio industrial, pues bueno, tiene mucho de elemento metálico y, en fin, no, cada proyecto tiene sus características. Pero a mí, por ejemplo, este trabajo académico me parece muy brillante con cómo comunica, qué bien comunica, ¿no? Algunas de los agrietamientos que os conté antes tenían esta pinta. Como veréis, no hubiera estado mal esta tampoco, ¿eh? Curiosamente, esto ha anticipado algo de lo que ha sucedido después en este edificio en el año 2021, con la primera instalación de Paul McCall, del americano, que vamos a ver si somos capaces entre Marta y yo de poner los 4 vídeos que hay, que tiene, en todo caso, más allá de que ahora los veamos más o menos rápidamente, es un poco como quiero terminar esta comunicación, ¿no? Con el futuro y el presente y el futuro. Y si lo veis, podéis entrar en la página web del Ayuntamiento de Mieres y buscáis una web específica que se llama Centro Cultural Pozu Santa Bárbara, y ahí están los vídeos. Hay unas fichas técnicas de cada una de las intervenciones. Una de ellas es de Herminio, del escultor, que no tiene desperdicio, por cierto, y las de los otros tampoco. Y bueno, y luego hay un vídeo. Pinchar ese vídeo que no tiene, está genial. Pero bueno, de alguna manera, sobre todo la primera instalación, no es que sea muy respetuosa con el edificio, pero bueno, como era temporal, da un poco igual. A mí si me hubieran pedido algún tipo de asesoramiento, les habría dicho, bueno, meter la caja, meter el objeto dentro, pero dejar la caja, en fin, respetada, como por ejemplo hace este dibujo, ¿no? Bueno, y estos son los 4 enlaces. ¿Me estáis José escuchando? Ramón, Sí. sí. Bueno, voy a intentar poner los vídeos, que acabo de entrar a la página web. Espera. Perfecto. Voy a convertirme yo en presentador. Genial. ¿Estás viendo mi pantalla? Y los ¿Cuál 4, vídeo? Empiezo por Anthony McCall. Anthony McCall, sí. Vale, pues va. Ahí, es. I was very pleased when I was invited to perform in this, what had been a mining town, and this remarkable building, which
offers many possibilities for artists of all kinds. It's really quite ambitious and is obviously has a bright future. No considero que sea una exposición a luz, no, es otra cosa. Me cuesta explicarlo, pero lo siento. Hice exposiciones en Japón, en Nueva York y en muchos sitios, pero la exposición que verdaderamente más me llena es esta, por el espacio en sí, por lo que representa. La mina siempre generó tensión, equilibrio, por su trabajo, entonces yo quise representar con mi obra eso. Todas las obras que están colgadas en el espacio, hay momentos que no se aprecia, pero si tomáis un punto de referencia, se está moviendo, casi ni te enteras, que va muy lento. Eso está hecho con contrapesos para equilibrar la horizontalidad de la obra. Después los equilibrios con contrapesos y campos magnéticos. Aquí lo que verdaderamente es importante es espacio, lo que era en su día. Poder hacer esto aquí para mí es algo insuperable. The title Inner Light, created for this room, created even not only to see the sculptures in, but also to hear a sound and to feel later the light, what is really changing the space. My father and grandfather and uncles, everybody of my family also was working like miners. And so many years I wasn't realized when I decided when I was young to be an artist that my private history is so fundamental in my artwork. So I'm really happy that I here now in Spain that I have this opportunity to present my art here. When I'm talking about the title Inner Light, means that everybody from us, we have light in us. Black light is able to change the power of intensity of color. The fluorescent colors becomes more and more glowing and changing the atmosphere. And the fluorescent is really able to open our mind in a really futuristic way. And that is what I like to do. I'm here now in Mieres the second time, you know, 1 year ago, it was the first step. And what I really, really like are also the people. It is so good to work with this group, with these people here together. It was fantastic. My name's Andy Thomas. I create visual bird sounds. I'm working with this amazing team on this fantastic exhibition. The Visual Bird Sounds show is about visualizing the sounds of the birds and giving them life with computer graphics. And also is about making people aware of the plight of biodiversity loss in the world and giving a different angle to inspire people about nature. I like to kind of find out what the bird is and do some sketches and then take the waveform of the sound into my 3D software and then use the sound to trigger various aspects, particles or colors that react to the sounds.
creating like a virtual sculpture. There's various birds from different parts of the world. I live in Australia, so I've recorded some sounds there, Finland, the Amazon, New Zealand as well. The team here at the LEV Festival, they researched the birds around the local area. I was able to research the look and feel of the birds and some of the different types of calls that they made, and then translate that into a visual field. Also, there's a lot of serendipity with this venue, the mining and the way they use the birds in the past. The canary here is the main representative bird of the exhibition, and there's multiple canaries singing all at once, so I wanted to encapsulate that in the animation. And the sounds of the birds are all chirping at once, kind of echoing through the building. I'm excited for everyone to come and see the exhibition, and I'm very proud and honoured to be a part of this exhibition. José Ramón, ¿queda alguna? Me parece que están todas, ¿no? Las 4 ya. Vale. Bueno, el tramo ese final es un chute, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Sí. A ver, espera, a ver si... No sé si estamos en tiempo excesivo ya, o si queréis hablar algo, yo estoy a vuestra disposición. Espera, estaba buscando... Bueno, yo no sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. O alguna reflexión. Sí, bueno, o alguna reflexión o comentar algo. Si quieres, José Ramón, contar que bueno, que igual se organiza una visita. Sí, es verdad que lo hablamos. Bueno, hay en marcha una actividad en la primera semana del mes de octubre, coincidiendo con la Semana de Arquitectura, que se celebra, como sabéis, no sé si a nivel europeo, español y asturiano. Y me comentó el vocal de Cultura de la Junta de Gobierno, Pepe Fernández Vázquez de Prada, que quería retomar una idea que le propuse el año pasado de hacer una visita guiada al Pozo. Y bueno, pues en principio estamos comprometidos para hacerla, ¿no? Está sin definir todavía cuándo. Sería como para unos 20 aproximadamente, se alquilaría un autobús. Los detalles os los comunicarán en su momento cuando se organicen. Y bueno, sería para visitarla y luego picotear algo ahí enfrente en Casa Ita, que es un chigre que hay allí que se come muy bien. Esto en un contexto complementario, y supongo que hablando casi de lo mismo, Nacho Ruiz-Allen también me ha contactado, pues porque dentro de esa semana se va a organizar un festival, no sé exactamente su contenido, pero bueno, me lo ha contado más o menos, un festival de arquitectura con implantaciones, performance o instalaciones en algunos pozos mineros, entre ellos este. Como sabéis, Nacho Ruiz-Allen tiene un trabajo de investigación con su mujer muy interesante, con Sara, que se llama Aprendiendo de las cuencas mineras y que está publicado, y además me parece que ha tenido un premio de Europa Nostra o de Hispania Nostra. Y bueno, os lo recomiendo claramente porque es una parte que es un tío muy interesante, que ha estado viviendo en Dinamarca durante 10 años y ha dado clase en una escuela de arquitectura allí. Y bueno, pues un personaje muy, muy majo. Y sé que tiene algún compromiso organizado con UNOSA para esta maniobra, digamos, cultural. Entonces, toda esta amalgama de receta, pues supongo que estar atentos porque allá para el mes de octubre pues organizaremos alguna folisia en torno a estos temas.